pensaba referirme a este caso, pero después de escuchar la infame intervención de la portavoz del Partido Popular ayer a la tarde, que acabó diciendo que le iban a hacer una estatua al presidente del Gobierno porque liberaba presos, yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes cuando el Gobierno de Aznar acercaba centenares de presos? ¿Recuerdan eso? No sé si habría pacto o no. Pero ¿recuerdan en concreto que fue el Gobierno de Aznar el que excarceló a un preso que posteriormente acabó asesinando a mi compañero Juan Priede? ¿Qué estatua le van a hacer ustedes entonces al señor Aznar? ¿Qué estatua proponen? Y, por último, dicen ustedes que defienden la memoria de las víctimas y que por eso hacen estas cosas. Pero si al año siguiente de asesinar a Miguel Ángel Blanco, a la organización cuyos componentes la habían asesinado le llamaban Movimiento Vasco de Liberación, en lugar de organización terrorista. El mes pasado, de una forma infame, Miguel Tellado y otros sacaban fotos de socialistas asesinados pese a que las víctimas les habían pedido que no lo hagan porque lo que provocaban es más dolor. Pero le dio igual. Eso sí, al homenaje a la víctima allí no estuvo ni Miguel Tellado ni ustedes. Y este mismo fin de semana, el sábado, hemos recordado cómo hace 39 años en la Casa del Pueblo de Portugalete asesinaron a dos socialistas, Félix Peña y Maite Torrano. Y poco después, como una compañera concejal, Esther Cabezudo, salvó la vida milagrosamente. Pues bien, a ese homenaje tampoco han estado ustedes. A ustedes, las víctimas del terrorismo, solo les interesan para instrumentalizarlas. Y eso es una actitud miserable por parte del Partido Popular. Y señorías, aquí lo que hay es un intento de quebrar a este gran grupo de hombres y mujeres que forman el Partido Socialista. Y no lo van a conseguir, no van a conseguir eso. Miren, hay finalizando, señoría. Un poeta peruano que dice que el amigo verdadero es aquel que conoce la canción de tu corazón y que te la cante incluso cuando has olvidado la letra. Este grupo está formado por gente seria, gente sólida, gente que ha defendido siempre la libertad, las instituciones, la democracia y los derechos humanos en este país. Y que este próximo sábado va a cumplir 147 años defendiendo a este país. Lo que hace el Partido Popular. Y yo la verdad es que no sé qué argumento más utilizar. Han utilizado ustedes el argumento de estos religiosos de la creación. Ayer nos hablaron del tiempo de Adviento. Bueno, pues si me permiten, pues yo voy a parafrasear a San Mateo, que decía: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurian y cuando dicen con mentira mal de vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, que la recompensa será grande en el reino de los cielos. Compañeros y compañeras, vamos a conseguir una justicia limpia, sin cacerías, sin bulos, sin mentiras, al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, y habrá una recompensa. Y la recompensa será 4 años más de gobierno progresista de la mano de Pedro Sánchez. Eskerrik asko. Señorías del Partido Popular, la verdadera regeneración pasaría porque dejen ustedes de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo y usarlo en todas sus intervenciones. Ya está bien. El pasado domingo, 13 años desde que desapareció la acción terrorista de ETA. Recuerdo perfectamente con una víctima que hablé ese día, que le llamé, y que el otro día me llamó indignada ante ese espectáculo bochornoso de las fotos, pisoteando la memoria de las víctimas y riéndose de su dolor. Ese Miguel Tellado y esa Magdalena Montesinos carcajeándose allí y haciendo aspavientos. Dejen ustedes de instrumentalizar esto. Y miren, voy a concluir. Mi querida compañera, la consejera socialista del Gobierno vasco, escribió el otro día un artículo en el que decía que cuando había cortejos fúnebres en Euskadi y en Navarra, las ventanas estaban cerradas por miedo. Y poco a poco se fueron abriendo esas ventanas y fueron llenándose de luz, acabando con el miedo. Pues bien, yo hablo en mi nombre propio, pero también el de todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Socialista de Navarra aquí presentes. Y les digo que estamos muy orgullosos de pertenecer al Partido Socialista, que nunca instrumentaliza a las víctimas, y del apoyo que hemos tenido para conseguir que en las hermosas tierras de Euskadi y de Navarra vuelva a haber alegría y vuelva a haber luz y que desaparezca el odio.
Ténganlo en cuenta. Recordaré una cosa. La única vez que en nuestro país se ha intentado presionar a funcionarios y funcionarias de prisiones para que alteren sus informes sobre presos de ETA fue en el 11M, cuando un gobierno que pretendía sentar una mentira como que era ETA y no el yihadismo el responsable de aquellos atentados, quería que cambiaran sus informes sobre los presos. Les pido que dejen a los funcionarios y a las funcionarias hacer su trabajo correctamente. Segundo bulo es que aquí las excarcelaciones son políticas. Pues no, hay control judicial, como lo hemos podido comprobar. ¿O qué se piensan? ¿Que se levanta el ministro del Interior o la consejera de Justicia y dicen saquen a este y sale? ¿Pero alguien puede pensar realmente que se hacen así las cosas? Hay control judicial. Silencio, señorías, no están en el uso de la palabra, solo lo está el senador. Hay control judicial, como se ha demostrado. Tercer bulo, que utilizamos fraudulentamente el artículo 100.2 del reglamento penitenciario porque tenemos un pacto político. Pero vamos a ver, si la última modificación del reglamento penitenciario fue el 9 de febrero de 1996 y este artículo se ha utilizado por toda clase de gobiernos, también por los gobiernos del Partido Popular. Señorías del Partido Popular, ustedes empezaron en aquel momento a decir dos cosas que hoy siguen repitiendo. Una, la de que hay un presidente que es un traidor a su país, que es un sátrapa que pretende llevar a España a una dictadura. Y otra, que hay una connivencia entre el Partido Socialista y el terrorismo. Y esto no es nuevo. Ya lo dijeron en la época de Mariano Rajoy. Recordarán ustedes aquella frase en la que Rajoy decía que los socialistas vivían arrodillados ante los terroristas, que hacían lo que los terroristas decían y que todos los socialistas eran poco más o menos que colaboradores del terrorismo. Poco después asesinaron a una víctima del terrorismo. Asesinaron a un querido compañero socialista, Isaías. Y allí se presentó Rajoy como si nada. Y fue la familia, las propias víctimas, la que le dijeron al señor Rajoy, váyase por donde ha venido. Y por cierto, hoy yo desde aquí quiero enviar un beso a su hija mayor Sandra, que hoy es su cumpleaños. Pero además de eso, hicieron lo mismo con Rubalcaba, recordarán, cuando decían que era un colaborador de ETA en un caso que llamaban el caso Faisán. Recuerdan ustedes aquello, ¿verdad? Y siguieron toda la legislatura. Y yo tengo que confesarles una cosa, señorías. Uno de los peores momentos que he pasado en esta Cámara, uno de los peores momentos que sentí verdadera náusea, fue cuando el que ejercía como portavoz del Partido Popular en el debate de la Ley de Vivienda dijo que esa ley de vivienda se levantaba sobre las cenizas del atentado de Hipercor. Señorías del Partido Popular, ¿cuándo olvidaron ustedes que hemos compartido trinchera simbólica en Euskadi y en Navarra, que hemos llorado juntos, que hemos apretado los dientes? ¿Cuándo han olvidado ustedes esto y han empezado a decir estas barbaridades, estas locuras que siguen repitiendo hoy en día? ¡Basta ya! ¡Basta ya de locuras! Y además, en este año 2023, siguen ustedes sin digerir el resultado electoral, sin digerir el nuevo gobierno. Y han dicho una de sus dirigentes que el presidente del gobierno es un hijo de puta. Ha dicho uno de sus dirigentes que un ministro es un macarra y un mamporrero. Ha dicho una de sus dirigentes que había que devolver golpe por golpe. Ha habido un dirigente de su partido que ha dicho que había que meter en un coche, en un maletero, al presidente del gobierno y lanzarlo fuera de España. Otra que había que pegarle un tiro en la nuca y otro que a ver si le acierta un francotirador. Y todo esto unido con que España se rompe, con que España va hacia una dictadura, hasta el extremo de que una de sus dirigentes ha llamado a la gente a concentrarse ante la sede del Partido Socialista, cortando las calles y acosando a los trabajadores y a las trabajadoras socialistas y a sus militantes. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular hoy en día, por no aceptar la democracia, la Constitución y por no aceptar los resultados electorales. Esto es lo que está pasando. Y les diré, espero que no ocurra ninguna desgracia.
luego, si ocurre, no vengan lamentándolo. Porque ustedes, señorías del Partido Popular, si una desgracia de esas ocurre, y ya hemos visto que algún militante socialista ha sido golpeado, si alguna de estas cosas ocurre, ustedes serán responsables porque ustedes son los autores intelectuales de poner en marcha un proceso de violencia y de odio. Y les recuerdo una cosa. Lean a Julián Zugazagoitia, un bilbaíno ilustre que fue ministro en la República, ministro de Gobernación, lo que hoy en día sería ministro de Interior. Lean lo que decía él, sabiendo que iba a ser ejecutado por el régimen fascista de Franco. Lean lo que dijo en todo momento, que tiene que haber convivencia. Senador Oleaga, si me lo permite un segundo, por favor. Y que tenemos que acabar. ¿Sí? Soy muy generoso a la hora de permitir la libertad, pero yo acepto 5 minutos sobre cuestiones que no se... Bien, discrepo con el presidente en cuanto a que no tenga que ver con el cumplimiento de la Constitución y llamar a atentar contra un partido que es una de las pirámides de nuestra Constitución. ¿No tienen ustedes en sus filas, en este mismo grupo parlamentario, no un investigado, sino un condenado por el Tribunal Supremo por cometer un delito? Pues la mitad de la mitad, lo que decíamos, ¿no? Miren, respetar el Estado de Derecho es estar con las personas mayores y cuidarlas y no dejarlas desatendidas como pasaron en las residencias de Madrid. Estar con el Estado de Derecho significa estar con el campo y estar con los agentes forestales y no despedirlos y tenerlos en situación como los han tenido. Defender el Estado de Derecho es defender a las mujeres que son objeto de esos cribados de cáncer de mama y no dejarlas desatendidas, y defender el Estado de Derecho es la dignidad de expulsar a un individuo como Mazón, que es una persona indigna en un lugar como Valencia. Eso es lo que sería defender el Estado de Derecho. Bueno, están en contra de la evolución en general, porque después de lo que hemos visto esta semana aquí con uno de sus máximos dirigentes, Mayor Oreja, diciendo que estaba en contra de la evolución, probablemente era porque tanto él como los demás socios del PP que trajeron aquí a hablar, bueno, pues parecía más bien una cuadrilla de trogloditas de Pleistoceno que gente hablando de derechos y libertades de nuestro tiempo. Pero bueno, de todo estaban en contra absolutamente de todo. Eran como, no sé si recuerdan ustedes, aquel ministro de Asuntos Exteriores soviético que solo sabía decir que no, Andrei Grómico, ¿no?, que le llaman Mr. Niet. Ustedes están en contra absolutamente de todo. Y, no sé, hasta de la UME, cuando en su día se quiso poner en marcha la UME, estaban en contra. O fíjense, una cosa muy concreta de mi ciudad, Alfonso Gil y yo lo recordamos muy bien. El Partido Popular estaba en contra de construir el Guggenheim en Bilbao. Está en contra absolutamente de todo. La política penitenciaria en España y en Euskadi se practica con estricta observancia de la legalidad, con control judicial y con absoluto respeto a las víctimas. Quiero decirles que esta moción es toda ella un bulo y que se pretende, entre otras cosas, y voy a comenzar con esto, el linchamiento de mi muy querida compañera consejera de Justicia en Euskadi, María Jesús San José, que es una mujer honesta, con unas profundas convicciones democráticas y que siempre se atiene a lo que establece la legalidad. Y lo que hay aquí es una persecución por parte de la derecha extrema y de la extrema derecha y de sus terminales mediáticos. Pero vamos a comenzar con los bulos. El primer bulo es que hay beneficios políticos. Pues no. Aquí lo que hay es cumplimiento de la ley. Cada uno de los expedientes que afectan a un preso se estudia individualizadamente por profesionales penitenciarios, funcionarios, funcionarias, etc. Son personas que conocen perfectamente la ley y que la aplican siempre con corrección y con profesionalidad. Y me consta además que para hacer esos informes cuentan con profesionales que provienen de otras comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía, etc., para hacer siempre con el máximo rigor estos informes. No hay, por tanto, ninguna persecución. Señorías del Partido Popular, ustedes recordarán la campaña que sufrieron los funcionarios y las funcionarias y demás trabajadores de prisiones por parte de ETA. Ahora son ustedes los que ponen a estos profesionales en la picota. Y eso es absolutamente injusto.